Bueno, pues entonces el tema número 1 sería empezar hablando de la selección nacional, como un todo, hablando de la mayor, y luego de ahí si quieres partimos a las inferiores, o al revés, de las inferiores hacia la mayor, que sean como el semillero, digamos así. Sí, o sea, podemos hacerlo de la mayor, o sea, ha habido claramente una baja en la calidad de juego de la selección mayor, y podemos partir con esa pregunta, ¿a causa de qué? ¿De qué es ese crecimiento? Porque seguimos teniendo al mismo portero, hablando de Paco Memo, desde hace... Bueno, este es que su quinto mundial, ¿no sería? No, sería su sexto, creo. Sexto mundial ya. Creo. No estoy seguro. Habría que A checar bien ese dato. reserva de checarlo. Sí. Sí, o sea, ahí creo que... O sea, ahí te habla de por qué sigue Paco Memo. O sea, esas serían las preguntas. O no exclusivamente él. Sí. Varios o muchos jugadores. Paco Memo, el mismo Rafa tardó En su momento, en irse. Guardado. Guardado, Herrera. ¿Quién más? Vamos, es que esto termina siendo una consecuencia de, ¿no? O sea, de falta de trabajo, de falta de seguimiento, de proyectos inconclusos a nivel clubes, de la falta de compromiso también que pienso yo de la formación como tal. O sea, si lo viéramos desde un orden, porque creo que la selección mayor es la consecuencia positiva o negativa de lo que trabajaste o no trabajaste, Abajo. ¿no? Entonces, ¿te parece si empezamos de lo o sea, de los semilleros que la selección usa para adquirir los jugadores? Sí. O sea, al final, o al principio, mejor dicho, al no haber un proyecto en conjunto entre los clubes para alimentar a la selección nacional, pienso yo que de ahí puede partir. O sea, no hay de parte de la selección como una... Vuelvo y repito, no hay de parte de los clubes un compromiso en la generación de futbolistas de forma permanente. Sí. Siento que lo terminan haciendo más por un tema de cumplir con un reglamento que bajo un esquema de incluso si lo vieras hasta de negocio, desde el lado de negocio, de desarrollo para vender futbolistas de calidad y que en consecuencia alimenten a la selección. Eso ha sido, yo creo que en los últimos 10 años, muy golpeado partiendo de los clubes, o sea, hablando de los directivos. Y de los directivos me refiero a que han ido cambiando con este tema del descenso, con las reglas que La han regla ido... 2011 que Exacto, desapareció. que han ido cambiándola. Creo que ahora regresó, ¿no? Sí, va a regresar. Eso al final, junto con, sobre todo los clubes más poderosos económicamente hablando, que de pronto son los que tienen la capacidad económica para desarrollar. Ajá. Obsesionados con el resultadismo, los ha alejado, pero enormemente del compromiso de desarrollar jugadores. O sea, si nos ponemos a ver cuántos jugadores ha debutado cada club, olvídate de toda la liga. A los 6 o 7 que tienen económicamente la capacidad para hacerlo, que serían los mismos de siempre, que ya los hemos platicado anteriormente. América, Monterrey, Tigres, Cruz Azul. ¿A quién más meterías en ese grupo? Ahí van 5. Pues hacer... Pumas, que históricamente ha desarrollado. Sí. Chivas por necesidad. Chivas por necesidad. Ya van 7. El grupo es 7 que son los posibles desarrolladores. Porque los demás creo que están en modo supervivencia todo el tiempo. Un Puebla. Santos podrías meterlo en algún momento porque ahorita bajó. Sí. O sea, en su momento también fue un buen produjo semillero. Buenos jugadores. Creo que la falta de compromiso para la generación de jugadores, y creo que el fondo es todavía más profundo. Y no sé si lo tocábamos en el programa anterior. La intervención de tanta gente en el comercio de jugadores, en la compra y venta de jugadores, habla de que hay muchos intereses de por medio, que eso es bien sabido en la liga. Sí. No quisiera meterme tanto en ese tema, pero al final creo que ese es uno de los factores principales. Interviene, sí. Para que no estés
enfocado en desarrollar. O sea, es más fácil comprar a un jugador relativamente hecho en Sudamérica, barato, venderlo súper caro y que de ahí se devenguen dineros para muchas partes, ¿no? Pero aquí, o sea, creo que estamos hablando de dos situaciones diferentes, selección nacional y liga. O sea, el club que participa en la liga, pues está obligado a dar resultados. O sea, no obligado, sino su tiro, su tendencia pues, es ser campeón. Y él va a encontrar o a buscar las maneras posibles que le deje el reglamento, que creo que ese es un punto clave e importante, el reglamento. Sí. Para buscar el objetivo, que es ser campeón. O sea, lo platicamos la vez pasada que sucedía con Tuca Ferretti y ahora que decíamos con De Michelis. A ver, ustedes me están pidiendo resultados. Y los jóvenes, perdón, pero pues no vamos a estar ahorita para andar experimentando o viendo si funcionan o no funcionan. Por otro aspecto, torneos cortos. No hay tiempo para desarrollar. No hay margen. No hay margen para desarrollar. O sea, viene siendo como una... Pero si lo ves como realmente no lo hay. O sea... Pues es que si no das resultados... Esta historia que nos han vendido. ¿A quién van a correr? Al técnico, güey. Sí, pero vamos, en el afán de... Y ahorita tocaste un punto que creo que valdría la pena profundizar un poco. No estamos, y creo que esa es la visión de todos los técnicos, por esta consecuencia de los torneos cortos. No estamos para arriesgarnos. O sea, ¿por qué es riesgo poner a un joven? ¿Por qué no es riesgo traerte al joven de la misma edad colombiano, argentino, uruguay? ¿Por qué le ves más riesgo a poner a un mexicano? Porque hay un límite de extranjeros. Sí, o sea, esa parte del extranjero. Esa parte me queda clara. Al punto al que voy es, de pronto te traen a un joven argentino de 19 años y tienes a uno igual o mejor. ¿Por qué no darle la oportunidad al mexicano? ¿Por qué sí ves riesgo en el mexicano y no en el argentino, cabrón? Cuando muchas de esas transacciones terminan siendo sobrevaloradas económicamente hablando. Sí. Digo, creo que entendemos cuál es el trasfondo obvio, de recibir a un extranjero. Entonces, ¿realmente es un riesgo debutar a un mexicano? ¿Qué es más riesgo? ¿Debutar a un mexicano que tú formaste, que te costó X, que es 100 veces menor que traerte a un centroamericano, o un sudamericano, perdón? Esto con todo respeto para los extranjeros, ¿no? No demerito absolutamente a nadie. Pero hablando del factor riesgo como tal, ¿qué es más riesgoso económicamente hablando? O sea, al final, si no te funciona, el riesgo te pasó factura y gastaste 100 veces más. Estamos hablando estrictamente de lo deportivo. Ajá. Porque, o sea, hay situaciones... Obviamente. Laterales que... Entonces, realmente... Que vienen... a afectar o beneficiar a ciertas personas en la compra o en la intervención de ya sea el jugador joven extranjero o el jugador joven mexicano. Sí. O sea, hay pros y contras para cierta gente interesada ahí adentro. O sea, estrictamente en lo deportivo creo que ambos son un riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, o sea, es que fíjate, si nos ponemos románticos y estrictos las dos veces, las dos situaciones a la vez, decían por ahí, aquí no hay jugadores viejos o jóvenes, hay jugadores buenos y jugadores malos. Así de fácil. O sea, ahorita está la situación de un chavito en Xolos que tiene 15 años, 16 años. Joven, el profe Osorio le está dando oportunidad y acaba de meter su primer gol. Sí. En su segundo juego en primera división. Y el chavito trae, se ve que trae. Ese es el punto. O sea, a ver, a mí no me importa si tiene 15, 16 o lo debuté a los 25, a los 20 y tantos, como acabó apareciendo Luis Chávez, por ejemplo, que ahorita a él lo vieron en el radar hasta los 23, 24, 25. En Tijuana, ¿no? En Tijuana también, que son situaciones extremas, y al final de cuentas caes en eso. A ver, ¿es bueno o es malo? O sea, simplemente quitarle la etiqueta de, ay, es que joven. Es un joven. Aquí en México creo que tenemos muy estigmatizado eso. No, es que el novato, a ver, cabrón, tiene 23 años, güey. Sí, aparte o sea, si tú te vas a Argentina, güey, a todo Sudamérica o incluso Europa, a los 21, 22 ya están en primera división. Sí, incluso antes. Sin ningún problema. Creo que de repente, no sé cómo lo veas tú,
somos muy apapachadores. Paternalistas, Sí, al final. en ese caso, no, pues es que está chavo, a ver, güey, a esa edad ya tendría que estar Pues que siento yo que si calado. lo vas analizando profundamente va siendo como una consecuencia. Este apapacho es también provocado, cabrón. O sea, siento yo que en este afán de este papá que siempre ve como bebé al hijo, no estás listo y no estás listo y no estás listo, Ujú. pues ya pasaron años y el chavo nunca estuvo listo. Sí. Esa responsabilidad, creo que, y ahorita me gustaría tocar de pronto el primer tema, o el primer subtema, digámoslo así. Yéndonos al extremo, tuviste 2 generaciones campeonas del mundo, cabrón. Exacto. ¿Qué pasó con ellos? En ese escenario tenías a los mejores jóvenes del mundo en tu país. ¿Por qué no darle seguimiento? ¿Por qué no asumir el riesgo con un campeón del mundo o con 40 campeones del mundo que tuviste? ¿Quién mejor que ellos había en el mundo a esa edad? Nadie. O sea, ¿por qué seguir interrumpiendo un proceso? ¿Por qué seguir? Conocemos el fondo. O sea, creo que está de más ahondar en eso. Pero... O sea, aquí el chiste sería ver dónde le truncaste el desarrollo a esa generación. O sea, en dónde se topan, sí. básicamente. ¿Vuelves al club? Sí, vuelves al club, vuelve tu desarrollo. Hay torneos de reservas, creo que ahora está como, no sé si es sub-21 nada más, o sub-23. Pero luego, o sea, ¿qué pasa en ese inter de la división? No quiero decir división inferior porque hay expansión y hay, ¿cómo lo decíamos la vez pasada? ¿Lo checaste? ¿Liga Premier? Sí, la Liga Premier. La Liga Premier la expansión. y esta primera. O sea, y voy a sacar tantito el tema de lo que también platicábamos aparte de las ligas de Estados Unidos. O sea, la calidad entre las ligas amateur, por decirlo así, la NCAA, en todas sus ramas, básquetbol, béisbol y americano, está muy cerca del profesional. Sí. Y aquí, si lo vemos sinceramente, creo que hay un gap, un espacio importante entre la división de ascenso y la primera división. Sí, o sea, al final el tema netamente económico ha sido el que ha mandado, por llamarlo de alguna manera, a la liga como tal. Y eso repercute, pues, obviamente en la selección mayor, ¿verdad? O sea, y me refiero al económico a que en el tema profesional cambió el modelo de negocio de ser productor a ser comercializador. Sí. Sí. O sea, en lugar de producir y vender, ahora compras barato, vendes caro. O compras caro y ahí ya llevas una comisión. ¿Sí? Y vendes cuando se tengan que vender y te queda a ti sin ponerle nombres a nadie ni meter conceptos de posiciones de los que están en medio en estas transacciones. Pero cambiamos ese modelo y eso pues por consecuencia olvidó al chavo que se está formando en cada club. ¿Sí? Pero ¿cuál sería el escenario ideal? ¿Sería balancear esas dos situaciones? Sí, tanto totalmente. ser comercializador como productor. Que si lo ves ya en el plano mundial y yéndonos a las élites, siempre va a existir. O sea, en todas las ligas está el productor sí. y el consumidor. Y a ambos les va bien. Sí, pero yo también veo, digo, vámonos con el top del mundo. Real Madrid, Barcelona ahorita pasa por un bache ahí económico y todo, pero Real Madrid te compra a los mejores jugadores del mundo, pero al jugador que sale de cantera y que llega a ser titular es un monstruo. O sea, tú ves ahora los cambios que hacen, que son canteranos, los chavos se la rompen. Bueno, ya no son ni tan chavos, o sea, entran, se la rompen, se la parten. ¿Por qué? Porque están todo el día entrenando con el mejor del mundo o con los mejores del mundo y ellos también quieren un espacio. Sí. Creo que en particular el top mundial no necesariamente son buenos productores en cuanto a cantidad. Pero sí a calidad. Pero sí a calidad. Y su negocio va más por el lado, como es un aparador mundial, pues obviamente tienes que comprar lo mejor.
Y por Entonces, ejemplo, ves en el mismo Real Madrid, o sea, salió en su momento Iker Casillas como portero, top. Carvajal, lateral derecho, top. sí, y creo que aparte viene con la responsabilidad de ser referente del club. O sea, no es nada. Típicamente es el capitán. O sea, uno nació en la cantera, ¿no? Hablando del Real Madrid en particular, en su momento fue Iker, hoy creo que es Nacho, aunque no creo que Nacho fue hecho en el Madrid, ¿no? Nacho es central lateral, Pero no, era el capitán del Real ahorita, es Carvajal, creo. Carvajal, el que te que es decía, hecho es el de... lateral. Sí, es canterano. 100%. Raúl en su momento. Ujú. Entonces, o sea, sí traen aparte como que este nivel de responsabilidad muy alto de no solo vas a debutar por ser muy bueno, sino tú tienes que ser el referente del club. A ellos en particular yo sí los veo como que en otro, obviamente en otra liga, ¿no? Ujú. No solo en el tema de lo que representan a nivel global, sino la manera en la que el club en sí se maneja, o sea, como el América en México, ¿sí? Sí, sí, El sí. América en México creo que es el único que tiene, a lo mejor no como un Real Madrid, pero sí esta responsabilidad de que si vas ahí es para funcionar. Es el equivalente. No estamos hablando Sí. de en cuanto a calidad futbolística, sino a la posición que ocupa como número uno en un país. Y como jugador o entrenador, pues cualquier posición, o sea, yo estoy seguro que hasta un utilero sabe que si llega a ese club, tiene que hacer lo mejor posible. Excelencia. Sí, Claro. no está limitado solo al tema deportivo. Y volviendo al tema de la formación, la interrupción, que esa pregunta me pareció bastante interesante. ¿La interrupción en qué momento es? Yo creo que en el momento en el que dejas de ser negocio para el club, en el sentido de que, y creo que malamente visto, ¿eh? Porque al final eres un activo. Sí, también la vez pasada lo platicábamos, Sí. o sea, ¿cuánto le cuesta a un club tener a un chavo en fuerzas básicas? O sea, desarrollarlo desde qué edad te gusta en promedio que llegue, 10, 12 años, Sí. hasta que pueda ser elegible para debutar a los Susceptible 20. para debutar, O sea, son 5 o 6 años donde les metes tiempo, comidas, estudios, digo, dependiendo también eh, de las normas que tenga cada club. Sí, de pronto hasta le pagaste la estancia y todo, ¿no? Exacto, O sea, sí. Pues, te puedes ir con un Pachuca que tiene ahí estancia, escuela, todo eso. El mismo Monterrey lo está haciendo. sí, o sea, yo creo que ahí es donde se pierde, donde le das al muchacho la falta de oportunidad para al menos debutarlo. Ya el simple hecho de debutarlo ya tiene otro valor, económicamente hablando. Sí, sí, sí. En consecuencia, si tú como club vieras esto como un negocio, hablando de lo que tú formaste, creo que cambiaría el escenario totalmente. Porque a lo mejor tú dices, para el técnico actual, en este caso de Michelis o Paunovic o el que quieras, a lo mejor no entra el chavo en sus planes, pero tú como director deportivo, en este caso Tato o Tigres, ¿a quién puso ahora? A Torrado. Culebro. Bueno, sí. Torrado, oye, al menos yo lo haría. O sea, me tienes que cumplir con una cuota de jóvenes. Pero ya lo están haciendo, la federación ya volvió a poner la regla. Antes era 20-11, ahora creo que movieron un poco ahí la edad, pero al final de cuentas los están obligando a cumplir con, o sea, yo me refiero a eso. tener esta visión más de negocio de tus activos, que son los O futbolistas. sea, que no sea por obligación, sino que sea por no convicción. debutar por debutar, sino a ver, fíltrame realmente y de este grupo a lo mejor de 25 chavos, ¿quiénes sí tienen la capacidad de debutar? También hasta como por un beneficio al futbolista, porque de pronto, creo que lo hablábamos hace tiempo, y tú lo acabas de mencionar, no hay jugadores jóvenes o no jóvenes, hay buenos y malos. El que es bueno realmente es bueno a tus ojos y a lo mejor a los ojos de alguien más no. ¿Sí? Entonces libera a los chavos con la oportunidad de que ellos también busquen su oportunidad, pero ese es otro tema, y que a lo mejor ellos autovendan solos en el mercado, ¿no? Claro. Siguen siendo tuyos, ¿sí? Apóyalos, o sea, yo a lo mejor lo veo desde un punto muy comercial, pero creo que al final eso cambiaría en la visión y por consecuencia la afectación positiva hacia la selección nacional. Más mexicanos jugando en la liga y extranjeros muy buenos. O sea, que eso si quieres lo hablamos en otro momento, pero creo que los factores que están en esta ecuación, hay algunos que no deben de estar, yo los sacaría. Hablando de que creo que es imposible.
como los promotores y todos estos entes que intervienen a veces para que... U otra cosa con la que puedes forzar es con la cantidad de extranjeros permitidos. O sea, muchos dicen que no afecta y quizás puedan llegar a tener razón, pero ahí entra, volvemos a lo mismo, a la calidad. O sea, ¿qué calidad de jugador estás trayendo? O sea, quizás a lo mejor estás trayendo extranjeros nada más por cumplir con el tope. También. Porque quizá también como club, no sé qué posición económica tengas. Lo platicamos también en el programa anterior. O sea, pues los equipos ricos son 3, 4 o 5, y los demás ahí le batallan. O sea, tampoco van a andar buscando al extranjero top o al extranjero que la está rompiendo. Van a traer al que puedan traer. Pero de pronto tienes buenas sorpresas. En su momento, creo que Santos lo hizo muy bien. Sí. O sea, con poca lana trajo excelentes jugadores que después hizo un negociazo. Lo revendía al América. Sí, o sea, creo que, y vuelvo a tu punto, no hay jugadores necesariamente malos. Depende el visor que tengas, que ese es un tema súper interesante. Valdría la pena hablar con alguien que tenga este bagaje de, oye, ¿cómo seleccionas un futbolista? Porque al final siempre termina en la interpretación del que lo está viendo, ¿no? Para ver si es bueno o es malo. Sí. Pero eso que hablábamos hace un momento de las dos selecciones menores, las dos fueron sub-17, ¿verdad? Creo que sí. Hoy se supone que ellos deberían de ser las superestrellas de la selección mayor. Sí, y te encuentras casos tristes, que ya ni juegan. Sí, un tipo Giovanni. Dedicándose a otras cosas. Y otros que sí se llegan a lograr, el mismo Héctor Moreno, que aquí lo tenemos, y uno que otro, Carlos Vela, que lo hizo bien, y ya, o sea, no hay. Efraín Juárez, que ya es técnico. Y párale de contar. Justo ayer veía una entrevista de él donde lo estaban presentando. ¿Sí lo viste? En Atlético Nacional, sí, de Colombia. Yo no sabía que había formado parte del New York City. Sí, ahí se formó. Que son dueños del Manchester United y de varios equipos. Sí. Ahí acabó su proceso como técnico. Sí, que se me hizo bien interesante la estructura que él aprendió con estos cuates. Que fue como que el motivo por el que se engancharon con él en Colombia. Ok. Pero él fue parte de la primera, ¿no? De la primera generación de Giovanni. Sí, de Giovanni, Vela. Que esa fue la que más jugadores sacó. La segunda yo no me acuerdo de casi ninguno, que ahorita... No. Carlos Fierro, pero pues no pasó nada. Él terminó en Querétaro y ya después de ella nada, ¿no? Sí, ahí anda todavía, pero no sé dónde anda jugando. Pero son pocos, la verdad, de esa segunda generación. ¿Quién más? No. Yo no ubico realmente a ninguno. Ahí está el detalle, ¿verdad? O sea, no tenemos, consumimos fútbol regularmente bastante. Y no tenemos la... O sea, hoy ¿quién llegó a la selección, cabrón? O sea, volviendo al tema original, sigue un Memo Ochoa como candidato a ser seleccionado. O sea, es que si te fijas, en muchas partes del mundo, o sea, aquí a mí me gusta compararme, o sea, estar viendo... pero para arriba. O sea, las personas o los jugadores que le hablas a la selección ahorita tienen un proceso de selección y los ves y no, o sea, antes sí era así. Sí. Veías, por ejemplo, a un Chiquis García, un Rafael García, te había hecho todo el proceso de inferiores y llegó, si quieres, a lo mejor ahí con la ayuda del suegro, lo que tú quieras, de la Volpe, pero llegó. Sí. Y así te encuentras a varios jugadores que hicieron todo el proceso de selección, coronándolo, llegando a la mayor. Ahorita si tú ves cualquiera de los porteros que agarres, Memo Ochoa, Malagón, el que sea, creo que no tocaron, o a lo mejor han de haber tocado ahí raspando alguna selección menor. Inferior, sí. César Montes no, que son centrales. Johan Vázquez quizás, a lo mejor por ahí alguno que otro llamado. Que ese sería también un tema bastante interesante. O sea, y no está exento de que, como le pasó al Chícharo, ¿no? Que él no fue
Sí, pero eso fue porque no lo seleccionaron. Ajá. Que fue extraordinario, ¿no? El caso, pero el llamado a la selección, ¿por qué no hay? ¿A qué se deberá? Pues la respuesta se contesta, la pregunta se responde a sí misma. La falta de competencia, ¿no? O sea, saber que ahí medianamente andando bien, te llaman y te puedes dar el lujo hasta de si quieres ir o no ir. O sea, el por qué esta falta de ambición ante la Selección Nacional de México. O sea, el Pues, jugador no tiene... o porque quizá haya vicios adentro que desaniman a ciertos jugadores. También. O sea, son cosas que van muy ligadas. Muchos que tienen compromisos comerciales ya con tal o cual jugador y la marca patrocina Sí. a la selección. Creo que son muchos factores, pero retomando el punto o el hilo hacia donde íbamos, o sea, el proceso se interrumpe en clubes, creo que, o sea, Sí. para hablarlo puntualmente, en clubes es pues, al momento de que buscas llegar hacia arriba y hay un extranjero, Sí. O un técnico que no se la quiere jugar con esos jóvenes que Ujú. para Los futbolistas. mí no tendría que ser impedimento si eres joven o no eres joven. Porque suena hasta discriminatorio un poco, ¿no? O sea, Sí. Y creo que ahí es donde está el tope. el tope, o la traba para que te puedas mostrar en primera división. El obligarte, como lo está haciendo ahora otra vez la federación, pues te va a tener que sacar ahí 2, 3 garbanzos de libra, que va a Sí. decir, oye, pues ¿dónde estaba? Y te hace volver a reflexionar y decir, calidad tiene que haber, o sea, ¿cuántos millones de mexicanos somos como para que no puedas encontrar 25, 30 Sí. cabrones que no te armen ahí un buen equipo? Bien, se supone que todo lo ven como negocio, ¿no? Hablando de la selección nacional. Desafortunadamente. Y la mayoría de los partidos son en Estados Unidos, que eso ahorita andamos en eso, pero ¿no sientes al aficionado que vive en Estados Unidos ya también un poco fastidiadito? Claro, pues el producto que le estás ofreciendo ya no es de calidad. O sea, hablando ya en sí de los resultados que has obtenido Exacto. últimamente, pues Estados Unidos ya te dio la vuelta y Canadá lo tienes atrasito. Y hasta en nombres, ¿no? Porque pues antes a lo mejor podía ir un Guardado, podía ir un Memo Ochoa, un Rafa Márquez, que ya viejón y todo, traía cartel. Ahorita yo, si me pongo a ver la selección, la mitad no te la conozco bien. O sea, bien a profundidad, como antes sabías Sí. a grandes rasgos de cada uno de los seleccionados. Creo que eso también pudiera ser una consecuencia para actuar como ya lo está haciendo la federación. O sea, tienes que sacar jugadores. Esta generación, al final es un hueco que puede ser un parteaguas para bien. Dices, la federación ya está forzando a los clubes a debutar futbolistas. Y está sucediendo otro fenómeno, por decirlo así. Últimamente en selecciones menores pusieron a Lilini, el que era técnico Sí. de Pumas, como no sé si sea el encargado general de las Selecciones divisiones inferiores. Lo que está haciendo mucho es voltear a ver jugadores mexicanos Nacidos en otro lado. nacidos en otro lado. No, nacidos en México, pero Sí, que juegan se fueron a otro lado, tanto de Estados Unidos, gringos, como ahorita traen, había un jugador que se apellidaba Vizcaizacú, un uruguayo, Ok. que vino a jugar en su momento, no recuerdo si a Tecos o al... Su hijo Tú nació aquí. nació aquí, pero está jugando creo que en Uruguay, en algún lado así. Ya hablaron con él y está jugando acá. Hay otro jugador, un delantero en Rosario Central, que se apellida Martínez Dupuy. Ok. Creo que el papá es mexicano, la mamá es argentina y le están hablando. Este güey está optando para traer ese recurso. Es que si lo ves, pues no está mal, ¿verdad? muchos lo hacen. O sea, la selección de Estados Unidos Sí, lo en hace. su momento lo hizo Estados Unidos como... La selección francesa está llena de africanos. O sea, que su descendencia es senegalés, Correcto. de muchos lados. Y volvemos a si la regla te lo permite, pues sí, tendrías que hacerlo. Al final sí, y se vale. Pero vuelvo al comentario que hiciste, somos 130 millones de mexicanos. Exactamente, porque estás
Siento que forzado a hacer eso. Siento yo que esa es como una herramienta de rescate cuando no tienes nada, ¿no? O que tú a lo mejor en tu población la mayoría es gente adulta mayor y no hay tantos futbolistas, pero yo creo que el deporte más practicado en este país es el fútbol. O sea, hay materia, lo que falta es debutar. O sea, al final, y perdón que insista, pero hay creo que factores en esta ecuación que entorpecen. Claro. Y que a ellos lo único que les importa es la lana. O sea, al final, digo, hemos conocido gente que nos ha platicado tristemente las razones a veces por las que un jugador no debuta. Muy y estúpido. dices, no puede ser. Era un chavo con amplio talento, ¿no? Aquí donde fuera, o sea, de esos que dices, todos ven que es bueno, o sea, no nada más en mi ojo. Y porque a lo mejor no siguió una instrucción del entrenador, o porque a lo mejor al entrenador no le gustó una cara que le hizo, ya no va a debutar. Sí, o porque no cumple con ciertas características físicas de que, oye, yo quiero un Sí, delantero de de 1,80 1.80 para arriba. Y Cuando si el mejor mides, del mundo y si mide- mides 1,70, 78 y eres muy bueno, pues no entras. Pues, está O sea, cabrón. todo eso creo que sí. Y esto a lo mejor suena a un tema muy amplio que pudiéramos explorar en otro momento, pero a mí me da la impresión de que los clubes, exceptuando estos grandes clubes como los que hablamos ahorita, sí le dan en sus manos al entrenador en turno un poder a veces hasta exagerado para mi gusto. Uh-huh. O sea, creo que ahí el contrapeso debería ser un director deportivo. O sea, no puedes tomar decisiones como director técnico solo de, a lo mejor a ti no te gusta ese futbolista, y lo ligo al tema de debutar jugadores o no. Ok, pero no es malo, Pero cabrón. es bueno, claro. O sea, a lo mejor no entra en tu sistema, pero ya está listo para primera división y lo voy a promover para primera división. Debútamelo, cabrón. Sí. Sí, a me lo debutas. Oye, pero es que no entra en mi sistema. Yo te voy a soportar. Uh-huh. Y ahí es donde entra el... Es que ahí está el otro punto. O sea, es yo te voy a soportar que dices ahorita. O sea, yo te voy a bancar si hay algún mal resultado. Te voy a salgo aguantar. y pongo las balas, el pecho de las balas. Ahí es donde, al final de cuentas, creo que todo es equilibrio. O sea, es un técnico que busca conservar su chamba a como sea. Sí, que creo que eso también está mal. O sea, sí entiendo, pero no puedes vivir pensando en que vas a perder tu chamba. Si no haces tu chamba, vas a perder tu chamba, güey. Es que aquí tenemos el ejemplo claro y más reciente y con más, ¿cómo se dice? Éxito, que es Pachuca. Sí. Últimamente ha sacado buenos jugadores, incluso jugadores que han tenido 2-3 juegos en primera división, se fueron ya a divisiones inferiores de España. No recuerdo ahorita el nombre del chavo, pero ahorita ahí lo ponemos. Se fue al Celta, a las divisiones inferiores del Celta, teniendo pocos juegos en primera división. Pero otro punto es, o sea, estás trayendo a un técnico como Almada que dio resultados en Santos, y yo no dudo que Chucho Martínez le diga, a ver, chale, o sea, yo te respaldo. Sí. O sea, nuestra cantera va a ser la proveedora, la base, y vas a apuntalar con buenos extranjeros, o sea, porque tampoco son, o sea, el traer a Rondón, que es un buen centro delantero, traer a Idrissi, que es marroquí, que no lo tenía nadie en el radar. En el radar, al contención se apellida de Osa, colombiano, que también, o sea, bajo perfil, y tiene ahí creo que un central argentino, que, o sea, si lo ves es la columna vertebral, pero te rodeas de chavos que al final de cuentas te dejan un buen resultado futbolístico porque juegan bien, pero al final de cuentas es económico también. Sí. Creo que ese es el balance que tú decías al principio. Pero ¿qué hay detrás de eso? O sea, hay una gran inversión en infraestructura, o sea, se la pudiste haber metido a jugadores de calidad, sí, extranjeros o mexicanos, pero ellos prefirieron hacer una fábrica de futbolistas, una maquinita que te esté dando ahí, y ese es su modelo, que ese es otro punto. O sea, si tu modelo es consumir y no producir, pues
Bueno, o sea, al final de cuentas No está mal si te está dando resultado. Exactamente. Si ya llevas, ¿cuánto tiene Monterrey de no ser campeón? 8 o 9 años. ¿No? Pero al final de cuentas todo viene y rebota al tema que estamos hablando, a selección mexicana. O sea, la no producción o baja producción de jugadores hace que traigas jugadores jugando como Paco Memo Ochoa 5 o 6 mundiales, que es... Ahora, o sea, habla bien del jugador por quizás tener pero buena también, calidad. También habla mal del jugador. Pero habla mal. No, pero el jugador... O sea, el jugador dice, a ver, si a mí todavía me está alcanzando, ¿por qué todavía me está alcanzando? Porque atrás de mí no viene nadie que me pise los talones. no, yo sé, pero por ejemplo, o sea, mal en el sentido no deportivamente hablando, o sea, y a lo mejor me estoy yendo al caso más extraordinario, que es el de Tony Kroos, ¿sí? Uh-huh. O sea, en plena edad, con todas las facultades, la experiencia, justo en el momento en el que la experiencia, la calidad y la edad se dan para que tengas a lo mejor los mejores 2, 3 años de tu vida, ¿no? Ahí dice, señores, ahí nos vemos, hagan su jale, ¿sí? Sí. Creo que, no sé si sea el deber ser, estamos hablando de un país que es potencia, ¿no? O sea, que permanentemente, pero yo sí creo, quítale el logro personal de jugar 5 mundiales en el caso de Rafa, que Rafa se cuece aparte en este país, sí. Creo que hasta como derecho lo tenía, ¿no? O sea, pero ya un Paco Memo, yo poniendo el ejemplo de Paco, no tenemos malos porteros ahorita, o sea, tan malos como para que tú sigas jugando. No. Y esto viene de hace más de 6 años para acá, o sea, ha habido muy buenas generaciones de porteros, incluso yo creo que hasta en su momento con los que competía como Corona, eran mejores que él. O sea, sí, Corona, Talavera, Jonathan Orozco. Sí, o sea, no veo yo que sea tan positivo que tú como futbolista digas, sí, a mí síganme poniendo en la lista mientras me dé. Si te llaman, pues es consecuencia, que ahorita si quieres entramos al tema del Vasco y Rafa. Uh-huh. ¿Qué opinas? Pero creo yo que, al menos es mi opinión, o sea, no la comparto que yo como futbolista de 40 años, que creo que ya tiene 40. Sí, Paco Memo. 39 creo. Y no digo, a lo mejor se escucha feo o malo lo que digo, pero yo al fin sí lo veo como un tapón. O sea, yo diría, hey, sí, 39. 39. Oigan, yo ya, cabrón, o sea, mi ciclo ya se cerró. Ahí están y listos, cabrón. O sea, a eso me refiero. O sea, a lo mejor me quedo para el vestidor. Seleccióname, güey. Uh-huh. No voy a jugar. Voy a ser el tercer portero, pero yo te ayudo aquí. Más para el tema emocional. Ser considerado para juego, porque no da, compadre. O sea, a los 39 años, no creo que él haya tenido la disciplina de un Cristiano Ronaldo. Y Cristiano Ronaldo, a pesar de cómo se ha cuidado, ya se ve menos ágil, menos potente. Veloz. O sea, en una posición como la portería se me hace a mí de alto riesgo poner a alguien. Sí, pero igual a lo mejor para no centrarnos en Ochoa, tuviste también a Guardado, sí, que te duró muchos años, a Herrera. Pues como decía hace rato, el mismo Rafa, o sea, que todavía jugó contra Alemania un ratito. Pero bueno, o sea, creo que Rafa es la ¿cómo se dice? La excepción de la regla. ¿Por qué? Pues, o sea, jugó en alto nivel. Sí. O sea, estuvo en el Barcelona y fue de los mejores centrales del mundo. O sea, se tiene que decir cómo es. Pero los demás jugadores, no es por demeritar a Guardado ni nada, también tuvo carrera larga en Europa. Y Herrera también en Portugal. O sea, si quieres, llegaron a cierto nivel, pero no llegaron a una élite como Rafa. Como llegó Rafa o como llegó el Chícharo en su momento. Que bien que mal, Chícharo tocó el Real Madrid, tocó el Manchester United, o sea, es la élite. Nos guste o no nos guste. Pero, o sea, la siguiente pregunta es, o sea, ¿por qué no más jugadores llegan hacia ese punto, hacia ese nivel? Y creo que mucho tiene que ver el camino que van siguiendo, que también eso nos tendría que dar para otro programa, para otro espacio. Decir, ¿dónde está el hambre del futbolista de seguir creciendo? Hay futbolistas que debutan, por decirlo así, y al siguiente año, dependiendo del club, ya te están ganando sí,
6 cifras, o sea... Sí. Al menos, sí. Y ellos dicen, yo aquí estoy bien, o sea... Ya cumplí. ¿Para qué me muevo? No sé, hace poquito veían a quién le preguntaban. No recuerdo a quién le preguntaban sobre el futbolista mexicano. Y dice, pues es que aquí le ponen todo, ¿para qué sale? Era un técnico que había dirigido aquí o dirige aquí, no recuerdo quién es. Dice, al final de cuentas, pues si le ponen todo aquí, ¿para qué se va a ir al extranjero? Creo que la gran mayoría, al menos en México, uno de los motivantes principales para jugar fútbol es lo económico, ¿no? Sí. Obviamente está el sueño de debutar en primera división, en jugar con tu equipo de la infancia, etcétera. Pero una vez que llega el dinero, pues realmente, Aflojas ¿cuál un motivante más que tener el carro que querías, la casa que querías? Y es que, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, y creo que era alguien uruguayo, del que te quiero poner el ejemplo, pero no recuerdo quién es. O sea, sí te formas como jugador, vamos a decir Uruguay, Argentina, el dinero no está ahí, o sea, está claro, ellos buscan el dinero Sí, son países productores, güey. Fuera O sea, de su ellos país. Pero yo creo que hay otra atenuante importante para seguir produciendo jugadores que son los ídolos. O sea, Uruguay, Argentina, tienen ídolos, o sea, tienen jugadores en la élite. Ahorita hablábamos que pues, nosotros teníamos a Rafa Márquez y al Chícharo últimamente, y ya no párale hay. de contar, o sea, el niño, tu hijo, mi hijo, ¿a quién va a tener de ídolo? O sea, o tiene de ídolo a Messi, tiene de ídolo a Cristiano Ronaldo, o sea, que son argentinos y portugueses. No, y local, pues pero un Guiñac, mexicanos, no hay... sí, pero es francés, o Sí, a eso sea, me refiero, no hay mexicanos. no hay un mexicano que tú digas, yo quiero ir a jugar donde jugó Rafa Márquez, yo quiero ir a jugar donde jugó el Chícharo. ¿Ahorita quién? O sea, Sí, esa ilusión no se conecta ahorita con nadie en México. no hay nadie. Y los que hay, la verdad es que no están trascendiendo, o sea... Tenemos el caso de Edson Álvarez, que está en el West Ham, es un equipo de media tabla ahí, pero como dices bien, es equipo de Premier League. Pero ¿quién más? O sea, ídolos destacados, o sea, o jugadores a seguir que tú digas, están aquí, están allá, hay Sí, hoy pocos. no tenemos. O sea, incluso yo recuerdo el momento en el que anunciaron al Chícharo en el Manchester United, todos nos quedamos así como que, sorpresa, cabrón. ¿qué onda? Como que el Manchester United, o sea, no teníamos el registro de que pudiera llegar directo ahí a ese lugar. Que insisto, eso da para otro programa, el saber cómo vas a elegir, si eres elegible para ir al extranjero, qué camino vas a seguir, sí, que básicamente, que creo que le pasó, por ejemplo, a Lainez. También. Eligió mal. O sea, Ese es un tema bien interesante, lo vemos güey. ahorita, ya toro pasado. Pero la carrera hubiera cambiado completamente. Tenía la oferta del Betis, que fue a donde se Y fue, el Ajax, y tenía del Ajax o el PSV, uno de esos dos. O sea, uno buscando resultados y el otro buscando seguir formando jugadores. Y creo que ese es el paso o el camino que debe seguir el jugador mexicano. Y lo volvemos a aterrizar al ámbito local. O sea, el ir sub-15, sub-17, sub-20. O sea, el brinco, o sea, los brincos no tendrían que ser tan largos o tan grandes para no ocasionar algún accidente y puedas perder el paso, viéndolo a lo mejor como escalones. Sí. O sea, que tu escalón esté aquí y que el siguiente esté aquí arribita, o sea, pero que vayas avanzando gradualmente. Y si lo vemos, los jugadores que han elegido, por ejemplo, el camino holandés, han tenido buen desarrollo. Podemos decir, aquí tenemos al Tecate, que ya regresó al Tecatito, se fue a Holanda y llegó a Portugal después, y luego le alcanzó Sevilla. Sí. Salcido, el Maza, Salcedo. También, el mismo Héctor Moreno. Es que termina siendo el cierre de un ciclo de formación
jugar en un equipo holandés para mi gusto. Sí, Es como dices tú, un siguiente escalón ya de alto nivel, porque al final Ajax, si no permanentemente, un torneo sí, un torneo no, está en Champions, cabrón. Sí, que al final de cuentas es de roce. Sí. Ajax, PSV, todos esos 3, 4 equipos que están permanente ahí. Y el día a día, aunque los técnicos locales de inferiores vayan a prepararse allá, porque creo que lo hacen, el vivirlo ya cambia totalmente el crecimiento, digámoslo, del futbolista. Coincido contigo, incluso volviendo al tema de los clubes que hablábamos hace un momento, creo que en particular ese club, bueno, esos 3 clubes de Holanda, Ajax, PSV y Feyenoord, son el ejemplo perfecto de un equilibrio que mencionabas, de debutar futbolistas y traer extranjeros buenos. Sí, pero también porque el extranjero se fija en ese club como un escalón. O sea, es como un, no sé si decirle ganar, pero es como un enamoramiento mutuo. O sea, te dice cualquiera de estos 3 que tú dices, yo aquí estoy. O sea, hoy brasileño, hoy argentino, hoy mexicano o el que yo soy, y está consciente que es un escalón. Sí. Esa es otra cosa y algo que, digo, poniendo un paréntesis con la contratación de Fidel Ambriz aquí en Rayados, mucha gente se enojó. Oye, ya está pensando en Europa. Está bien. Es parte de, cabrón. O sea, qué bueno que tengas un jugador con hambre de que se quiera ir a Europa, pero pues tienes que pasar por aquí para que lo hagas bien. Para irte tienes que jugar bien aquí. A ti te va a ir bien por consecuencia como aficionado. Que esa sería otra postura interesante, ofrecerles, a ver, sí soy consumidor, un equipo consumidor, pero te voy a dejar ir. O sea, en dado caso de que venga ahí una... Es que no sé si eso lo tengan hoy en día, valdría la pena preguntarlo en algún momento con directivos experimentados. En 2 vertientes. Si tú como futbolista, creo que eso debe ser un deber ser. Y hablamos, y ahorita me regreso al punto, pero me enlazo tantito a la MLS y a la NCAA. El estudio tiene mucho que ver para que cambies tu visión, cabrón. Claro, ser una persona preparada. Sí, totalmente. O sea, que tú antes de firmar, estás en León y vas a Rayados, oye, pues tú con qué clubes tienes convenios, cabrón. Al final, voy a ganar lana, está con madre, pero me quiero ir a Europa. ¿Con qué clubes tienes convenios, Rayados? No, pues con nadie. O sea, si eso no forma parte de las preguntas del futbolista hacia su representante, o si no tiene representante directamente al club, yo creo que ahí es uno de los factores también que valdría la pena educar al futbolista. Hablando de un club Pachuca, hablando de oye, al final el objetivo está ahí ya, ¿sí? Que luego volvemos a caer en el conformismo del jugador. O sea, si tú aquí le ofreces el dinero necesario para tener una buena vida, ¿para qué? O sea, Monterrey, Tigres o América o Cruz Azul van a ser mi objetivo. O sea, ahí, o sea, yo ahí voy a estar y voy a estar en una zona de confort que me va a dar buena vida, me va a sacar quizás de mis problemas económicos que pueda llegar a tener yo y mi familia. Y Europa, pues que se quede Europa ya. O sea, porque al final de cuentas, mismos jugadores que hace poco se fueron para allá dicen que no la pasaron bien. No sé si recuerdo si fue Salcedo o qué jugador contaba hace poco, o sea, que llegar a Holanda, no hablar, no sé si holandés o el idioma nativo allá, fue complicado. Se tuvo que apoyar con alguien latino allá. Dice, pero que de repente estés en tu casa o en tu departamento solo. Es que yo creo que todo eso te forma. Y desde aquí eso, si tienes un buen complemento, no solo deportivo, sino también psicológico, güey, lo puedes trabajar. O sea, y creo que ese es otro muy buen tema para explorar. Porque creo que aquí en la parte psicológica no dudo que todos los clubes tengan su psicólogo. Creo que se enfoca mucho el tema del resultado, el tema del tener a la afición en contra, de que si las cosas no se van dando como está. Pero en esta parte formativa está bien interesante ver si hoy en día le metes, oye, el objetivo de debutar está padre. En el escenario donde digas, está ganando algo para vivir bien, no le solucionaron su vida, ¿no?
económicamente hablando. Todavía tiene aspiraciones o hambre. Ajá. Que todos estos escenarios que platicaba este futbolista o futbolistas que decías, los plantees como desde la parte psicológica y que se los expongas al futbolista. Oye, te vas a ir para allá y en algún momento vas a estar solo y en algún momento vas a sufrir y vas a sentirte triste, pero pues es parte de un proceso y después va a haber la recompensa. Que eso sería bueno tocarlo con alguien a lo mejor que esté... Sí. Que haya estado inmiscuido en la parte directiva o en la parte de algún club para de viva voz nos diga o nos saque de a lo mejor de algunas dudas que quizás no vaya a ser la generalidad, pero puede acercarnos más a lo que nosotros estamos suponiendo. Sí, que eso no sé si, o sea, al final puede ser desde jóvenes, pero no sé si todos los jóvenes van a debutar. Uh-huh. ¿Sí? Como para hacer una inversión así, porque al final es una inversión, que yo creo que sí vale la pena, ¿no? O sea, sí, claro. Pero sí, habría que involucrar en esta conversación a alguien que tenga esa posición o que haya tenido esa posición para ver si lo hacen. Uh-huh. Y si no lo hacen, ¿por qué no lo hacen? Claro. Y volviendo a aterrizar acá en la parte que habíamos tocado al principio, el que ahora venga Rafa Márquez como auxiliar y Javier Aguirre como técnico. He escuchado muchos que dicen, oye, es que una tercera vez que venga un técnico, pues a salvarte, no sé si decir, sea la palabra correcta, a salvarte un proceso futbolístico, qué tan bueno o tan malo es. Creo que la parte de meter a Javier Aguirre como salvavidas está bien, pero se me hace todavía mejor que venga Rafa, porque creo o creemos que sería el siguiente técnico. Sí, la continuidad para sería la continuidad. Verdadero proyecto. Y que ojalá sea eso, o sea, que acabas de decir, un proyecto a largo plazo, porque en selección mexicana se puede dar, o sea, no es el mismo caso que en un club, sí, exacto, que necesitas un resultado a corto tiempo, dependiendo de la exigencia del club, ¿verdad? Pero en este caso, o sea, que venga ya junto con Javier, que es un técnico, muchos dicen que no es el mejor técnico mexicano, para mí sí lo es. Sí. Digo, por el simple hecho, o sea, no nada más de haberse ido a Europa, sino el haberse atrevido, o sea, ¿por qué no hay más técnicos fuera? El haberse atrevido a ir Asia, África, o sea, explorar zonas que nadie más se ha atrevido. Y que no solo dirigió equipos chicos, o sea, en algún momento el Atlético de Madrid y le fue bien. Sí, que eso te habla del desarrollo de él como persona y como entrenador, o sea, llevó a un Osasuna, llegó a salvarlo, luego llegó y los puso, no sé si fue en Champions o en Europa League, los puso ahí arribita en su momento. Quien diga que no es el técnico o el mejor técnico, creo que está mal. Pero volviendo al proceso, o al tema que estábamos tocando inicialmente, el que estén ellos dos, o sea, a lo mejor es yo, Javier Aguirre, vengo nomás de aquí al Mundial y ya luego te vas a quedar tú. Y creo que ahí es donde empezaría la parte importante, o sea, ¿cuál va a ser el seguimiento que Rafa le va a dar? Si va a voltear hacia abajo o se va a inmiscuir a ver fuerzas básicas, toda esa situación, que creo que fue bueno y malo el que haya tocado que México sea o haya sido anfitrión, porque creo que se evitó una catástrofe. Sí, o sea, catástrofe entre comillas, ¿verdad? Hablando futbolísticamente. Sí, lo más probable era que no íbamos a calificar. O que ibas a batallar mucho. Madre. Y eso a lo mejor, como buenos mexicanos que somos, no nos ha orillado, no nos va a orillar a meterle el pie al acelerador en cuanto a producción de jugadores y todo eso, pues porque sigue siendo negocio el ir a un mundial. En este caso pues nos va a tocar aquí, y no recuerdo, a alguien me decía, no sé si tú me dijiste, que alguien dijo que es negocio, o sea, el que México vaya a un mundial, y si incluso con los 3 juegos de primera ronda. De primera ronda, para patrocinadores, televisoras, todo eso, ya es negocio.
Sí, la derrama económica es enorme. O sea, eso es enorme. Que desafortunadamente todo está enfocado hacia ese lado. O la balanza está demasiado puesta en lo económico y no en lo deportivo. Que también nos va a dar para otro tema. Eso pasa también en los medios de comunicación. O sea, el medio de comunicación ya está enfocado más en generar dinero, en generar vistas, en generar likes, y ha dejado la parte deportiva de lado. O sea, en vez de que lo deportivo te dé para lo económico, ya es al revés. Sí, me da la impresión que se ha vuelto muy voraz e insaciable, cabrón. O sea, el tema de generar más ventas, más patrocinios, más recursos, y en algún punto se desequilibró por completo. Y ya se te salió de las manos, al menos por el momento, el tema clubes, selección. Y el tema de Javier Aguirre, yo siento que es como un plan de contingencia por cómo está la situación presente. La llegada de él. La llegada de Rafa, tengo la esperanza de que sí sea una previsión de quedarse con el proyecto por completo. Es que es como, así no lo vendieron. Sí, es como las dos cosas, ¿no? O sea, traigo mi plan de contingencia, pero traigo también mi plan de proyección a futuro. O sea, vengo con las dos cosas. Bajo ese escenario lo veo positivo. No había para mí mejor bombero que él. O sea, porque ya lo he hecho 2 veces. Que hayan convencido a Rafa de venir, o sea, de salirse del Barça B o del Barça Athletic, es por algo. O sea, y creo que Rafa también hubo un parteaguas que favoreció para esta situación. Ahora que estuvo sonando Rafa para dirigir el primer equipo y que no se dio, las formas como no se dieron, creo que le dieron, ok, aquí no va a ser. Sí. O sea, aquí no voy a dirigir este primer equipo. Eso yo creo que le ayudó a él para desenamorarse, porque yo sí lo veía muy convencido de permanecer allá. Cuando se da esta situación casi de forma paralela, a Rafa le ayudó para tomar la decisión. O sea, decir, aquí no voy a dirigir yo a este equipo, al menos ahorita. Si ya después a lo mejor de dirigir otro equipo pudiera llegar por arriba, pero de momento no iba a ser como en su momento Guardiola, ¿no? Que lo agarraron y lo debutaron. Sí, y este proceso que va a vivir ahora al lado de Javier Aguirre, que estamos en el 2024, va a ser en el 2026. O sea, van a ser 2 años de reforzar aprendizajes y cuestiones que ya ha aprendido allá en Europa, pues lo van a llevar al Mundial que se va a hacer 2030. Sí. Si el proceso lo favorece, ya como un técnico a lo mejor con más experiencia y más, pues sí, o sea, podemos decir más experiencia de lo ya aprendido, quizás no con un club de primera división, pero ya con un bagaje en Europa. Valdría la pena ir viendo, a lo mejor con mucha anticipación todavía, pero ¿con qué jugadores contaría más o menos Rafa? Que lo ligamos con lo que decíamos hace rato de Lilini, ¿no? O sea, ¿qué tipo de jugadores le van a escautear? Tanto locales como en el extranjero, que viendo la proyección te vas a topar con, si todo sigue como va ahorita, algún uruguayo, un brasileño y un argentino yendo a... Que ahora serían tipo Giovanni, ¿no? O sea, a lo mejor no iban a ser titulares en su selección. Sí, básicamente. O sea, va a ser un jugador de medio nivel para arriba, pero... Sí, digo, tendríamos si no, Brasil no te lo deja. Tendríamos que ser sinceros y no son jugadores seleccionables para su país de origen, ¿verdad? Exactamente. Valdría la pena... Hay varios puntos que están interesantes en la mesa. En este nuevo matrimonio entre Rafa y Javier. Porque no conocemos, al menos... Yo no le he puesto tanta atención al Rafa de vestidor. No sé cómo como futbolista haya sido, qué tipo de motivador era. Exacto. Porque Javier tiene un estilo bastante particular que es muy conocido, o sea, sí ha sido muy evidente. Sí. A ver qué tanto de Javier agarra Rafa. Digo, el nombre por sí mismo es de mucho peso para México, el de Rafa. Claro. Y como futbolista creo que es el último gran ídolo que tuvimos así de tamaño gigante, ¿no? Sí. Aparte en una posición no tan fácil de ser un gigante, güey, como un central. Pero valdría la pena ver esta evolución de Rafa en estos 2 años que le va a tocar convivir con Javier.
y cómo van a llevar el grupo. Que eso también es algo, o sea, es algo que no sé si afortunado o desafortunadamente pasa en los equipos, que a veces el técnico tiene que tener cierto nombre para ser respetado. Sí. Si no, te tienes que ganar el respeto del futbolista de otra forma. Aquí, por el simple hecho de decir, soy Rafa Márquez, Sí, ya vas ganando. ya creo que, o sea, tienes Sí, que... sí, el respeto ya lo tienes. Que callarte cuando habla, ¿verdad? Sí. Que a lo mejor en otros casos, por los malas prácticas de jugadores, sabemos que es, este güey Sí. quién es, o sea, o qué me va a venir a decir, ¿verdad? Desafortunadamente. Pero, pues, creemos que ese matrimonio, Sí. Márquez Aguirre, puede traer Al menos cosas buenas. para la situación presente que vivimos, yo creo que va O a sea, aportar más de lo que la gente incluso piensa. Como conclusión, o sea, podemos decir que como bombero está bien Aguirre y como Proyecto a mediano plazo, Rafa. Márquez también está bastante bien. Pero sin Sí o dejar de sí. ver la producción de jugadores Exactamente. que va a haber. Sí, sí o sí va ligado totalmente a lo que Rafa va a encontrar, con qué recurso humano va a trabajar. Ujú. Y relacionando el tema ya para cerrar el ciclo del tema original, en este semillero permanente que deberíamos de tener, que hoy no lo tenemos, que son los clubes, el stop que tienen los jugadores o el alto principal que tienen los jugadores en estas generaciones con aspiraciones a jugar en primera división, pues está en casa, o sea, está en los clubes. Sí. Al no tener este escaparate, ahí se queda el esfuerzo tanto del club y la inversión como del futbolista, ¿no? Así es. Y eso es la consecuencia del estanque en el que estamos como selección nacional ahorita. Sí, y un puntito más que creo que es el que también habría que enfatizar es preguntarle a alguien o ver, o sea, yo lo veo de mi parte, ese espacio tan grande que hay entre donde llegas a tu tope en formación y el profesionalismo. O sea, creo que ese espacio se debería de cerrar. Creo que podríamos preguntarle por ahí a alguien que podríamos invitar o platicar con él, ver qué tan grande o pequeño ve ese espacio, que lógicamente si lo cierras sería benéfico para todo el mundo. Sí. Pero eso tendría que ser importante en la formación del jugador. O sea, el mismo jugador o el mismo formador tendría que llevar tantito más arriba esa calidad para que el brinco no sea tan grande. Tan largo. Y en realidad el técnico del primer equipo voltea a ver, decir, o sea, aquí está, o sea, ¿para qué voy a buscar afuera? Sí. ¿O para qué voy a buscar otro mexicano en otro club? Si aquí tengo a este que con tantito que le pula, me va a funcionar. O sea, al final yo creo que eso y este espacio de calidad que hemos visto drásticamente que se ha cerrado entre México, Estados Unidos, Canadá e incluso algunos equipos del Caribe, es justo por eso. Uh-huh. O sea, Estados Unidos, ves hoy las listas de los equipos de Holanda, de algunas otras ligas de mediano nivel, hay mucho gringo. No, hay mucho canadiense. Y ves la misma selección estadounidense y uno o dos juegan en la MLS. Sí, o sea, son poquitos los que juegan en casa. En la última convocatoria que fue Copa América, creo que era nada más el portero suplente y otro jugador, un central creo, jugaban en la MLS. Todo lo demás sí, está disperso jugaban en Europa. Quizás no en ligas de primer nivel, juegan en Francia, en Holanda, en Bélgica, pero están allá, o sea... Sí, al final las horas de vuelo para poder reducir ese gap, como le llamábamos, es muy difícil tenerlas aquí. Haz convenios allá. Yo creo que sí los tienen, más sin embargo, llega un punto en el que el mismo club deja de ponerle atención a eso por lo que decías tú al principio, el resultado. O sea, estar viendo este resultado diario, semana a semana, que al final si no se da, pues con mayor razón te hacen desenfocarte de eso. Así es. Yo creo que es un tema bien interesante para platicarlo con alguien que haya tenido una posición así. Uh-huh. Y próximamente vamos a invitar gente experta
en el tema para escuchar desde adentro su punto de vista. ¿Qué se hace, qué no se hace? ¿Hasta dónde tienes a lo mejor alcance? Porque esa es otra, ¿no? O sea, si de la compañía madre dicen no da para eso, pues por más pláticas ¿para qué le mueves? exactamente. Vámonos. Perfecto. Gracias. Hasta luego.